Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el desarrollo de las actividades que nosotros tenemos ya activadas para esta hora de clases y teniendo en consideración que ya estamos en la semana número 4 y última de la unidad número 1. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y vamos a iniciar el desarrollo de las clases explicativas presentándoles el documento correspondientes a la tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 1 y vamos a ver los primeros pobladores de América. Estamos en el subtema número 4 y último de la unidad 1 con los subtemas la época del arribo de los primeros seres humanos, la ruta que siguieron los primeros pobladores y la tecnología Clovis. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ustedes ya saben, solo lo que se encuentra en este documento remarcado con amarillo, eso es lo que ustedes tienen que hacer en sus hojas de tareas. ¿Qué es lo que dice que tienen que hacer? Dice desarrolla las siguientes actividades. Primero dice describa en pocas palabras la época que arribaron los primeros pobladores a América. Tienen que hacer un pequeño resumen acerca de la época que arribaron los primeros pobladores al continente americano. La segunda actividad dice, describa cuál fue la ruta que tomaron los primeros pobladores. Igual tienen que describir. La siguiente dice, enumere tres eventos importantes de la tecnología Clovis. Igual ahí tienen ustedes algunos. Tienen que enumerar tres eventos que más a ustedes les llame la atención. La siguiente dice, describa la evolución de los pobladores en el continente americano. Entonces, en la siguiente actividad dice, enumere tres eventos importantes de la tecnología Clovis que habíamos hablado. La siguiente dice, describa la evolución de los pobladores en el continente americano. ¿Cuál es la evolución que tuvieron los pobladores en el continente americano? La de la población en general, ¿cuál es la evolución que tuvieron? Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para esta semana en relación de la segunda y última tarea que tienen dentro de esta primera unidad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. La tarea es 100% hecha a mano. Tienen que hacerlo a mano, en hojas de papel ministro, en cuadernos como ustedes se acomoden o tengan mejor, se sientan más cómodos. Ahí ustedes tienen que hacer. Una vez que ustedes han hecho las actividades a mano, han descrito todo lo que los puntos a tratar dentro de su tarea, obviamente eso posteriormente lo tomarán una fotografía y procederán a ingresar esa fotografía de su tarea completa, de subir obviamente a la tarea correspondiente. Eso en cuanto a estas actividades. De una vez más les digo que el trabajo deben entregarlo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Previo, en la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, ustedes tienen que aplicar la rotulación de la hoja. Esto es fundamental, esto es obligatorio que ustedes tienen que hacer, este esquema es obligatorio. ¿Qué es lo que tienen que poner en la parte central de su hoja? Unidad educativa Ebenecer. Al costado izquierdo ustedes ponen nombre, en este caso el nombre de ustedes, el curso al que pertenecen, la fecha a la que pertenece la tarea, la materia, qué materia es esta, la tarea, el tema de la tarea se encuentra justamente aquí, justamente se encuentra eh, esta de aquí, justamente esta de aquí es el tema de la tarea. Entonces ahí no tienen ustedes el tema de la tarea y la semana a la que pertenece esta tarea. En este caso es la semana número 2. Esta rotulación lo hacen en la parte superior de su hojita, previo al desarrollo de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, una vez que ustedes han rotulado su hojita, a continuación de la rotulación empiezan a desarrollar el contenido de su tarea y eso es todo lo que tienen que hacer. Vuelvo y repito, una vez que ustedes han terminado, tienen una hoja o tienen dos hojas, ustedes tienen que tomar imágenes completas de su hojita y obviamente ahí una vez que ya lo tienen, obviamente suben a la tarea respectiva. Es todo lo que tienen que hacer. Esto en cuanto a las actividades de su tarea.
En relación al contenido de la tarea, ustedes deben revisar igual en este mismo documento las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Al final de toda esta información, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema la época de arribo de los primeros seres humanos, la ruta que siguieron los primeros pobladores y la tecnología Clovis son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase, que corresponde a la semana 4, que es la última, correspondiente a la fecha 23 de febrero del 2026. Justamente esta tarea permite entregas desde el 23 de febrero, la fecha límite de entrega es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo. Entonces tienen toda la información pertinente en cuanto a entregas, inicio de entregas, fin de entregas de todas las tareas, en este caso de las dos que tienen, y también el tiempo en que ustedes van a poder distinguir, van a poder revisar las calificaciones que ustedes han obtenido en esta y la otra anterior, la otra tarea anterior que ustedes tienen. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades. Les recuerdo, señores estudiantes, que esta es la última semana que corresponde a la unidad número 4. Una vez que llegamos al final de la unidad número 4, nosotros tenemos una evaluación. La evaluación es en base a los cuatro materiales de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. El test, obviamente, al final que van a tener al final de cada unidad y obviamente que ustedes van a tener al final de esta primera unidad, está constituido por 5 preguntas sumamente sencillas. Es sumamente fácil que ustedes puedan cumplir con esa actividad que es obligatoria y de esa manera seguir acumulando puntos que a ustedes les permita avanzar al siguiente nivel sin ninguna dificultad. Esto en cuanto a las actividades que ustedes pueden observar y que pudieron observar durante toda esta primera unidad. Tal como nos hemos manejado la primera unidad, asimismo va a ser la siguiente unidad, la unidad número 2. Así es que en los próximos días ya deben estar pendientes porque obviamente ya seguiré subiendo el material respectivo en relación a la segunda unidad. Obviamente la siguiente semana de clases nosotros ya estaremos tratando los temas correspondientes a la unidad número 2. Y obviamente ustedes tienen ya obviamente de forma oportuna todo el material, toda la información pertinente para que ustedes sigan revisando y sigan cumpliendo con todas sus obligaciones. Una vez que se les ha explicado todos los procesos que se vienen en cuanto a sus tareas y también en cuanto al desarrollo de las actividades, obviamente, finales que tienen de esta primera unidad, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que tenemos en nuestra aula virtual. Solo me regalan un par de minutitos nada más. Regálenme unos minutos. Listo, compañeros. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y justamente vamos a hablar de los primeros pobladores de América, cómo llegaron y obviamente cuáles fueron las características más representativas que desarrollaron hasta convertirse en igual en verdaderos imperios precolombinos que estuvieron habitando en nuestro territorio. Entonces vamos a continuar y vamos a ir viendo todas las características importantes.
La época de arribo de los primeros seres humanos por los datos del ADN, el código genético humano, sabemos que el inicio del poblamiento de América sucedió al menos hace 20.000 años. En el primer capítulo de este libro ya habíamos visto que esa era científica existe desde hace poco tiempo. Antes de contar con el código genético, el estudio de la datación del primer poblamiento originario de América era para los arqueólogos uno de los problemas de investigación más difíciles que podían resolver, puesto que no habían encontrado yacimientos primitivos con las mismas abundancia que en otros continentes, y los hallados arrojaban datos contradictorios en relación a los vestigios de los primeros pobladores que estuvieron asentados en el continente americano. En relación a las rutas que siguieron los primeros pobladores, la otra cuestión que no ha sido muy debatida a lo largo del siglo XX es por dónde vinieron realmente los primeros humanos a América. La mayoría de paleontólogos coinciden que la única ruta fue la del actual el estrecho de Bering, que hay unos pocos científicos como Donald Lamtrap que sostienen que hubo algunas migraciones de humanos desde África, quienes habrían navegado hace más de 10.000 años por el Atlántico hacia América del Sur, específicamente hacia la región costera de la selva del Amazonas. Por otro lado, la hipótesis de que migraciones asiáticas habían cruzado el Pacífico Sur hacia las costas de las actuales Ecuador y Perú ha sido prácticamente descartada. Pero esas son las prácticamente tres de las teorías acerca de la llegada de los primeros pobladores al continente americano. Y aquí tenemos algunos de los vestigios que los arqueólogos han ido descubriendo y han ido analizando cada una de estas determinaciones. Y en el costado izquierdo nosotros podemos ver las puntas de proyectil de la civilización Clovis, en lo que hoy es Nuevo México. Y al costado derecho tenemos los raspadores de El Inga, el Cerro y la Lo al noroeste de Quito. Tienen características similares, pese a que se desarrollaron en espacios y en territorios totalmente alejados y diferentes, obviamente tienen características similares. Vamos a ver cómo se desarrollaron una en especial. Vamos a hablar de la tecnología Clovis, de esta civilización, cómo ellos fueron desarrollando determinados técnicas para crear pequeños cuchillos, pequeños artefactos que les permitieron cazar, les permitieron cortar carne y otras actividades, todos ellos tallados en piedra. Prácticamente la sociedad Clovis, obviamente la industria que ellos tuvieron fue una industria lítica basado en el tallado de piedras. Por efecto de las glaciaciones, la altura del mar de Bering cambió varias veces, varias ocasiones a lo largo de los últimos 100.000 años y dejó a veces un paso de tierra seca entre Asia y América, y otras veces la inundó. El puente de tierra que quedaba no era estrecho, era una tundra, es decir, una estepa helada, de más de 1.500 kilómetros de ancho. Esto permite suponer que una primera oleada de migrantes pudo llegar hace 40.000 años y que hubo otras penetraciones posteriores hace 20.000 años, una y la última hace 11.000, cuando el estrecho volvió a ser este sector tierra totalmente seca, emergida del agua. Y aquí nosotros podemos ver las cuatro fases del estrecho de Bering. Tenemos la primera, el estrecho de Bering, tenemos el mar de Bering. Esto hace 100.000 años el nivel del mar se hallaba 15 metros más arriba. Eso es una de las características. En cuanto a la siguiente etapa, nosotros tenemos hace 40.000 años el nivel del mar se hallaba perdón, 1,35 m más abajo, empezó a bajar. Hace 30.000 años el nivel del mar se hallaba 10 metros más abajo y hace 18.000 años el nivel del mar se hallaba a 100 metros más abajo. Fue prácticamente ganando altura la masa terrestre y obviamente fue empujando las aguas, por lo que se transformó en un puente natural. Obviamente que permitió o unió lo que hoy es Alaska justamente con el continente asiático. Ese es el famoso estrecho de Bering, en el cual obviamente permitió, de acuerdo a los paleontólogos e historiadores, obviamente fue el paso natural por el cual llegaron los primeros pobladores al continente americano.
Y dentro de estas características, justamente vamos a hablar sobre la tecnología Clovis. Estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas. Los arqueólogos las diferencian sobre todo por la forma del tallado de unas puntas de flecha de gran tamaño, con un pedúnculo, o sea, con una parte inferior en forma de cola de pescado, muy bien talladas por ambos lados, que se encontraron por primera vez cerca del pueblo de Clovis. Esto en Nuevo México, Estados Unidos. Se sabe que es una tecnología que apareció en el periodo entre 13.000 y 11.000 años antes de Cristo o antes del presente y se difundió con rapidez. Las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos pulidos pertenecen a humanos anteriores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajadas corresponden a los cazadores recolectores que ya tenían las técnicas, como es el caso de la tecnología o de la civilización Clovis. Esto en cuanto a este pequeño dato en relación a la tecnología. Obviamente son vestigios, obviamente, que se encontraron en el tierras del continente americano, donde obviamente se pudo observar cómo iba cambiando todo este proceso, avanzando todo este proceso de tecnología en relación a las poblaciones. El poblamiento de América podría resultar sorprendente, que estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis pudieran llegar a la Patagonia, situado a 13.000 kilómetros del sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en menos de 100 años. Sin embargo, como ha calculado el biólogo Jared Diamond, esto equivale a un avance medio de apenas 13 kilómetros por año, una expansión o una extensión o expansión muy fácil para un cazador-recolector, que probablemente podría recorrer esa distancia en un solo día en busca de alimento. Ahora bien, ¿por qué ir hacia el sur del continente una vez que llegaron a lo que hoy es Alaska? Obviamente el clima fue bastante inclemente, pero ellos no se quedaron agrupados ahí, sino buscaron irse, adentrarse el resto del continente y obviamente de esa manera encontraron tierras más cálidas en las cuales pudieran desarrollar mejor la cacería, encontrar de mejor su alimentación, protegerse del frío y otras características más que les permitieron sobrevivir en el continente. Una razón obvia es por la búsqueda de un mejor clima, lejos de los hielos del norte, pero luego de atravesar la línea ecuatorial, los humanos habrían vuelto a alejarse de la zona tropical. La otra hipótesis es la búsqueda de presas para cazar. Al terminar con la caza mayor en un sitio, se habrían desplazado para encontrar más hacia el sur. ¿Cuántos eran estos hombres y mujeres? Muchos, porque la población creció de manera acelerada. Piensen en este cálculo. Si los primeros pobladores de América hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado a un ritmo de solo el 1.1% anual, los descendientes de los primeros colonos habrían llegado a sumar 10 millones de personas en un periodo de 1.000 años. La tasa del 1.1 no es exagerada. Los antropólogos han visto tasas de crecimiento superiores al 3%, 3 puntos porcentuales, cuando la gente coloniza tierras vírgenes. Eso quiere decir que tiene una mejor producción, tiene más alimentos, tiene una comunidad mucho más determinante. Obviamente, el nivel de natalidad también es mucho mayor. Eso en cuanto a estas determinaciones. En cuanto a la vida de los primeros pobladores, tanto en el norte como en el sur de América, los primitivos pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielos, en varias generaciones y probablemente siguiendo la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. Y estaban los antiguos elefantes que conocemos como mastodontes, había caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos, los cuales fueron prácticamente extinguidos. Una vez que se acabó el alimento, la caza de todos estos animales, obviamente tuvieron que trasladarse hacia otros territorios para buscar nuevas presas. En América del Sur había dos tipos de camellos, el antecesor de la llama, conocida científicamente como paleolama, y uno más grande que es la Lamacracheunia.
dos tipos de perezosos terrestres gigantes llamados milodontes y megaterios. Los mastodontes, caballos, armadillos gigantes, gliptodontes, la mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran 100% herbívoros. Esas son las características en cuanto a los animales y obviamente por eso obviamente buscaron estas características de poder llegar a todos estos sectores, obviamente cuando ya empezaban a escasear todos estos procesos de caza. Todos los representantes de la megafauna, es decir, animales gigantes, hoy están totalmente extintos. Su exterminación, que concluyó hace 10.000 años, fue masiva y muy rápida, probablemente a causa de la cacería por parte de los seres humanos. El descubrimiento de numerosos esqueletos de mastodontes y perezosos gigantes con puntas de lanza entre sus costillas justamente sugiere que fue eso lo que sucedió. Hay quienes dicen que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último periodo glacial, pero uno se pregunta por qué sobrevivieron a 22 periodos glaciales anteriores y decidieron morirse todos a la vez en el 23º. Más racional es suponer que fue debido a la acción humana. Además, la misma sucedió tras la llegada de los seres humanos a Australia y también a Nueva Guinea. Son situaciones similares que se dieron en todos estos territorios. Allí no sobrevivió ninguno de los grandes mamíferos que había en la antigüedad. El ser humano es implacable. ¿Por qué se le podía cazar tan fácilmente? Es una gran pregunta. Justamente porque a pesar de ser tan grandes, no tenían miedo a los humanos. La América de entonces era igual que las Islas Galápagos de la de hoy, donde los animales son increíblemente mansos porque no hubo presencia humana hasta hace pocos siglos. En cambio, los animales de África, Asia y Europa sí coevolucionaron por decenas de miles de años con los humanos y obviamente aprendieron a tenerles miedo, justamente por la agresividad que estos grupos humanos obviamente representaban en contra de la supervivencia de cada uno de estos animales. Esto en cuanto a las explicaciones, obviamente, de esta etapa, en cuanto a las causas, las consecuencias y obviamente los diferentes cambios en cuanto a la evolución que tuvieron cada uno de las sociedades que formaron los primeros pobladores del continente americano. En nuestra segunda hora de clase, justamente vamos un poco más vamos a fortalecer un poco más los conocimientos acerca de los primeros pobladores de América. Vamos a ir viendo algunas características bastante interesantes en relación a este tema. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente en esta segunda etapa de nuestra clase. Y hablamos de los primeros pobladores de América cuando llegó el ser humano a América. ¿Qué camino siguió para alcanzar el interior del continente? La arqueología y el ADN nos ofrecen pistas para responder justamente estas grandes interrogantes. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. En este sentido, cuando en el siglo XVI los españoles llegaron a América, se dieron cuenta de que no estaban en Asia, donde creían haber llegado o haber llegado Colón, sino que era un mundo nuevo. Se preguntaron por sus habitantes, quiénes eran y de dónde procedían. Creyeron hallar la respuesta en la Biblia, cuyo contenido se considera histórico. Para algunos, como Benito Arias Montano, eran descendientes de Noé, el personaje que había salvado a la humanidad en el diluvio. Para otros, como el fray Bartolomé de las Casas, eran los descendientes de las tribus perdidas de Israel, desaparecidas cuando Asiria invadió aquel territorio. Lo mismo creyó el gran naturalista Humboldt 2 siglos después. Esas son características históricas en cuanto a este tipo de pensamientos. También se sostuvo que eran los supervivientes de un cataclismo colosal, el hundimiento de la Atlántida. Hoy sonreímos ante la ingenuidad de aquella época. Sabemos con seguridad que los ancestros de los actuales americanos llegaron a Asia o de Asia y que lo hicieron a través de un territorio que tras su paso quedaría cubierto por las aguas. Esto es el famoso Estrecho de Bering. En relación a un mundo congelado, los primeros habitantes de América llegaron a este continente en tiempos de la glaciación de World.
la última que ha afectado a nuestro planeta. Empezó hace 110.000 años y acabó hace 10.000 años. Durante este periodo, las temperaturas descendieron y enormes volúmenes de agua se convirtieron en hielo, lo que provocó un descenso general del nivel de los mares. Eso obviamente fue una de las características fundamentales para que se den este tipo de cambios. La llegada del hombre a América está estrechamente vinculada con la captura de grandes mamíferos y coincide con la extinción de la megafauna en todo el planeta. Al final de las glaciaciones, en América dejaron de existir animales como gliptodontes, el perezoso gigante, el mamut o el megaterio. Desaparecieron todas las especies cuyo peso superaban los 1.000 kilogramos. El hombre obviamente necesitaba depredar para poder sobrevivir. Eso en relación a estas características. Esto dio lugar a que en dos ocasiones América y Asia quedaran unidas por una lengua de tierra, lo que es el estrecho de Bering. El puente de Bering, en el estrecho de Bering, entre el actual Alaska y Siberia, la profundidad actual del estrecho es de unos 50 metros, no es muy profundo. Pero entonces el nivel del agua descendió hasta 120 metros y dejó al descubierto una vasta región de miles de kilómetros cuadrados. Obviamente, lo que se denomina un puente natural. En cuanto a caminos entre el hielo, no todo aquel territorio se encontraba bajo mantos de hielo. Entre 25.000 y 12.000 años atrás, ciertas partes de Beringia tenían un aspecto muy similar a la de la actual tundra asiática, un paisaje seco y frío, pero en el que se podía vivir en los grupos humanos y por el cual pululaban grandes mamíferos adaptados a ese tipo de ambiente, entre los que se contaban el mamut y el bisonte antiguo. Dentro de este tipo de fauna, obviamente que estaba en este sector. Las mismas condiciones glaciales que provocaron un descenso del nivel del mar y abrieron el paso entre Asia y América implicaron grandes dificultades para la presencia humana en América del Norte, puesto que dieron lugar a dos enormes placas de hielo que cubrían gran parte de su territorio e impedían el tránsito hacia el interior, la placa Laurentiana y de la cordillera, pero hace unos 14.000 años apareció entre ambas un pasillo de tierra, el corredor de Alberta, que permitió el paso de la población humana. Y esa es la teoría en cuanto a la llegada de los primeros pobladores de América. Y aquí tenemos justamente una vez más las puntas Clovis halladas en el yacimiento de Blackwater, Nuevo México, con la acanaladura interior que servía para enmarcarlas. Entonces, eso es prácticamente una tecnología bastante llamativa para aquella época, para los primeros pobladores. En relación al corredor que se formó, el corredor natural, este corredor libre de hielo es uno de los elementos claves para quienes piensan que la ocupación de América empezó en esas fechas y no antes. El pasillo daba acceso al centro y sur de los actuales Estados Unidos. El área donde están los yacimientos en los que se apoya esta teoría, en ellos han aparecido unas características puntas de proyectil conocidas como las Clovis. Por esta razón, la hipótesis de poblamiento tardío de América se conoce como Clovis First o primeros Clovis, entonces primeras poblaciones. Esas son las características y algunos de los temas fundamentales acerca del poblamiento de los primeros o la llegada de los primeros humanos al continente americano. Prácticamente el hombre a su paso ha dejado bastante destrucción, especialmente en relación a la flora y a la fauna que obviamente predominaban en aquellos sectores. Y obviamente las características no han cambiado hasta nuestra actualidad. Seguimos siendo depredadores, seguimos destruyendo, seguimos cambiando en este nuevo milenio. Justamente buscamos qué? Buscamos mejorar nuestra productividad en relación al comercio. Entonces, seguimos siendo todavía depredadores. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de lo que corresponde a la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de clases. No me despido de ustedes, pues les invito a partir de las 8:40
A partir de esa hora, nosotros tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés, que ya se encuentra el link en su grupo de WhatsApp. Así que estar atentos y conectarse a clases. Ya saben cómo hacerlo. Señores y señores, que tengan una bonita noche, que sigan el proceso educativo y nos vemos en la siguiente hora. Una aclaración nomás, aquí tenemos la compañera Adriana, creo que es nueva. Tiene que por favor colocar nombre y apellido. Adriana tiene que colocar nombre y apellido para que continúen las clases, ¿sí? Eso como una recomendación. Nos vemos en la siguiente hora. Listo, muchas gracias, licenciado.